A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente, cultura, leyendas. Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a una emisión de Gente Guate. Gracias por el favor de su sintonía martes a martes y que no se pierdan este programa. Hoy tenemos un programa muy moderno, pero antes de pasar al modernismo vamos a iniciar con los inicios, con el antaño. Pero antes, Robert, bienvenido a Gente Guate. Igualmente, Julio, bienvenido. Has tocado un punto bien importante, el antaño. Sabes que a mí me gusta mucho eso de la historia y queremos recordar a esa Guatemala linda, esa Guatemala, la tacita de plata, como se le mencionaba en el siglo XX, esas construcciones, esos lugares que dejaron tanta huella en Guatemala, especialmente en el centro histórico. Podemos recordar algunas construcciones que lamentablemente por varios terremotos pues se desaparecieron, pero quedaron grabadas en estos videos tan especiales de la historia de Guatemala del antaño. Y es que precisamente este es el tema de hoy en Gente Guate, la Guatemala de antaño y la Guatemala moderna. Por eso Robert, que es mi amigo de antaño, no, es porque él sabe de historia, él tiene muchos datos, yo siempre lo he dicho. Él tiene las fechas, tiene los datos, tiene la historia. A mí no se me queda casi nada de eso. Yo soy bueno para otras cosas, pero no para eso. Así es que Robert, ya para empezar con este tema, muy brevemente, porque el invitado de hoy está ahí ya detrás esperando para hablarnos de toda esa Guatemala moderna. Robert, pero ¿cómo era antes? Cuando no habían edificios, cuando las casas eran más sencillas, casas que botó el terremoto, que los techos eran de lámina. ¿Cómo era esa Guatemala de antaño? Una Guatemala muy tranquila, que se veían pocos carros. Ajá. No ese tránsito, podríamos decir, tan estresante como lo que estamos viviendo últimamente. Nos quita la vida ahora. Sí, sin semáforos en algunos momentos, donde había un policía parado al centro de una calle y él daba la vía y se veían todavía esas carretas jaladas por mulas que recorrían las calles, pero había unos edificios muy clásicos, muy bonitos, como el edificio de Correos. Todos estos que vienen de la época de 1940 con el presidente Jorge Ubico. Correcto. Ajá, Palacio Nacional, Palacio de la Policía. Menciono nuevamente, ¿verdad?, el edificio de Correos y Telégrafos y algunas otras construcciones, aparte de los bellos templos, ¿verdad?, de la ciudad, y unas casas también que hoy, bueno, lamentablemente se convirtieron en parqueos. Sí. Algunos, ¿verdad?, después de los terremotos, especialmente de 1976, que el crecimiento de la ciudad lo que hizo fue aprovechar esos espacios para los famosos parqueos, ¿verdad?, que la verdad sí son necesarios. Sí, no, definitivamente, y es que también pues en toda esta infraestructura, antes pues la gente soñaba con tener su casa normal. Ahora es un apartamento, sí, ¿verdad? Pero de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Robert, anteriormente también estuvimos en algunos programas, en un programa anterior hablamos sobre cómo la Sexta Avenida cambió, hablamos también de la Avenida Reforma y sus monumentos y todo eso. Todo eso también es parte de esa Guatemala de antaño. Sí, justamente recordamos esa Sexta Avenida con ese tope del Calvario y que se tuvo que romper esa parte para poderlo ampliar e irnos a la Avenida Reforma. Y hoy creo que vamos a hablar un poco acerca de eso, ese crecimiento urbanístico, y qué mejor que un invitado sumamente especial, sumamente profesional en su campo,
yo creo que vas a tener la oportunidad de poderlo entrevistar. Un amigo de Gente Guate. Pues bien, Robert, creo que es momento entonces ya está ahí el nervioso, él ya está ansioso porque quiere compartir con toda nuestra audiencia. Así es, Robert, que entonces con esta música tan linda de fondo y estas imágenes que extrajimos de las redes sociales, de las plataformas digitales, damos paso a nuestro invitado. Así es que por favor usted no se despegue porque este siguiente tema yo sé que a usted lo va a entretener. Continuamos. Y es que continuando con este tema que estamos compartiendo hoy con ustedes acá en nuestro programa Gente Guate, pues como les mencionamos en el inicio del programa, hoy nos acompaña un arquitecto que nos estará platicando y compartiendo cierta información muy importante que en lo personal yo no sabía, y estoy muy seguro que muchas de las personas que nos observan martes a martes pues también tendrán algunas dudas y han visto el crecimiento no solo de la población, sino que también de todas las construcciones modernas que existen ahora en la ciudad de Guatemala. Pues para ello hoy en Gente Guate nos acompaña el arquitecto Juan Pablo Samayoa, quien también ya es un amigo de Gente Guate que nos ha colaborado en algunas ocasiones con algunas imágenes de dron. Así es que Juan Pablo, bienvenido a Gente Guate. Gracias Julio, gracias por la invitación y pues esperamos poderles aportar un poquito aquí al contenido del programa y que los datos que podamos compartirles sean de su interés, ¿verdad? Pues bien, Juan Pablo, ya para iniciar con esta plática, en el bloque anterior pues tuvimos ahí con Roberto pues una conversación ahí acerca de la Guatemala de antaño, y con vos, te digo vos porque somos amigos fuera del programa también, con vos pues vamos a platicar toda esa parte moderna. Okay. Y es que precisamente arrancando por el inicio, por acá tengo mi chivito como siempre, de una ciudad que era muy pacífica en el siglo XX, a una ciudad pujante, más pudiente, en el primer cuarto de siglo, Juan Pablo, ¿hacia dónde se ha visto el crecimiento de la ciudad? Ok. Platicábamos también con Roberto, y creo que te lo comentaba, siempre la arquitectura y la construcción son un reflejo de las civilizaciones y de lo que está sucediendo con las sociedades. Y en nuestro caso, la ciudad de Guatemala fue presentando un crecimiento primero en las décadas de los 80s, 90s e incluso inicios de los 2000, se dio un crecimiento horizontal en la ciudad. Se fue definiendo e incluso también sobre ciertos ejes que también fue un poquito delimitado y acoplándose también a los estratos socioeconómicos, por ejemplo, clase alta, media alta, creció hacia Carretera El Salvador, clase media creció, por ejemplo, hacia San Cristóbal, zona 11, clase ya un poquito más baja, creció zona 18 y todo, siempre siguiendo los ejes principales de comunicación de la ciudad. Esa densificación de la ciudad en sentido horizontal obviamente fue teniendo una desaceleración, tanto porque nos fuimos quedando sin espacio y también porque, como lo que estamos viviendo actualmente, el tema del tráfico, las distancias se fueron haciendo más largas, entonces eso fue transformando un poquito tanto el mercado como la ciudad como tal, y fue lo que desencadenó que en el principio del 2000, 2010 y hasta nuestros días, la construcción se ha despegado hacia el sentido vertical. Por eso se ha dado una redensificación de la ciudad en cuanto a la construcción de edificios, ¿verdad? Hablando precisamente, Juan Pablo, de esa construcción de edificios, ¿qué nos puedes mencionar no solo de la belleza de los edificios, sino de su sólida construcción? Ok. Guatemala tiene unas características muy particulares en cuanto a sismicidad. Entonces, en Guatemala se han tenido que incorporar varios reglamentos, normas y todo, que primero se tomaron como referencia los códigos norteamericanos, las normas de California,
Como ustedes recordarán, en California también hay una cierta actividad sísmica y todas esas normas y esos parámetros se han trasladado a Guatemala y se han incorporado a nuestras normas locales. Actualmente, por ejemplo, hay una asociación guatemalteca de ingeniería estructural, AGIES, son las siglas, que ellos tienen una serie de normativas que regulan y recomiendan tanto, por ejemplo, los contenidos que deben de tener ciertos estudios, por ejemplo, estudios geotécnicos que determinan las capacidades de suelos y etcétera, están reguladas y las recomendaciones están dadas en estas normas. Igual, por ejemplo, el concreto, piedrín, cemento, todos los agregados, todos los componentes que constituyen los materiales de construcción, están las recomendaciones en estas normas y son parámetros que todas las municipalidades, incluso entidades de gobierno, también la CONRED tiene algunas normas de reducción de desastres, se llaman, que son las que intervienen para garantizar la seguridad de las edificaciones, ¿verdad? Y es que hablando precisamente, Juan Pablo, de sismos, desastres, recientemente estuvimos sufriendo una serie de sismos que la verdad es que nos tenían bastante preocupados. Sin embargo, hace ya que 49 años, en el anterior terremoto, se cayeron muchas casas. En ese entonces pues, no habían edificios, pues se cayeron la mayoría de casas. Pero ahora, Juan Pablo, estos edificios, toda esa construcción vertical a la que te referías, están preparados para soportar un terremoto, porque los sismos ya vimos que está bien, pero con un terremoto. Me atrevería a decir que sí. Obviamente cualquier fenómeno natural va a ser susceptible de sus características particulares, pero en general para eso están diseñados. También tenemos que tener claro que los edificios, el término antisísmico no quiere decir que el edificio no se caiga, sino que a lo que va enfocado y lo que se busca con el diseño estructural y la antisismicidad de los edificios es que den el tiempo suficiente para que los usuarios puedan evacuar el edificio y no poner en riesgo a los habitantes. Obviamente, dependiendo de la magnitud del sismo, sí pueden haber daños significativos en las estructuras, pero lo que se busca con la construcción antisísmica es que den ese tiempo de evacuación a los usuarios, ¿verdad? Posteriormente, si se tienen que hacer como se hizo recientemente con los sismos que acabamos de experimentar, sí, a los días siguientes muchos de los edificios contrataron ingenieros estructurales que fueran a hacer los análisis de si habían algunos daños. Tenemos que recordar también que los edificios, por ejemplo, se construyen, hay una estructura principal, que son las vigas, cimientos, columnas, losas, que son como el esqueleto del edificio, y los forros, que son las paredes intermedias, que a veces pueden ser de tabla yeso, bloc, ladrillo, según lo que se utilice, pero obviamente en esa diferencia de sistemas estructurales a veces surgen fisuras y todo. Exacto. Que fue lo que surgió en estos sismos, que no necesariamente afectaban la estructura principal. No quería decir de que el hueso, como haciendo la analogía al cuerpo, que el hueso tuviese una fisura, sino que lo que pasó es que teníamos un raspón, pero pues, eso no se trasladaba a la estructura principal. Hablando precisamente de afectar, de daños y todo esto, la mayoría de jóvenes en la actualidad pensamos o soñamos con comprar un apartamento. Ya no es tanto como antes de vamos a comprar nuestra casa y vamos a tener nuestra familia. La mayoría en la vida moderna quieren tener un apartamento y es la moda y es sentirse cool estar en un apartamento. Pero
he notado que estas edificaciones afectan ciertas zonas de las personas que soñaron antes con su casa, que tienen su casa horizontal. ¿Les afecta esto en algún servicio primario, tanta construcción? Se va afectando las vecindades a veces. Por ejemplo, nosotros escuchamos el caso de una persona que quedó entre dos edificios y antes su casa tenía muy buena iluminación y ahora es fría. E incluso tiene problema de viento, porque tiene edificio de este lado, edificio de este lado. En el centro se hace, como los vimos recientemente, que se formaban torbellinos y todo. Una cosa así, se da un cierto efecto, que es, por ejemplo, lo que se da en el centro cívico, entre Torre de Tribunales y Finanzas. Sí. Ahí se siente mucho aire, pero es porque las corrientes se ven encerradas entre dos edificios altos. Más o menos lo mismo sucede con las casas que van quedando dentro de los edificios grandes. Eso podríamos hablar como tema de sol, tema de frescura de las casas, etc. También se ve un poco afectado el tema del agua. El agua. Que obviamente las residencias siempre son abastecidas por empresas municipales o empresas privadas de agua. Pero los edificios o los proyectos comerciales ya un poco más grandes tienen pozos propios que alimentan sus cisternas, y de estas cisternas alimentan tanto los apartamentos como los locales. Entonces eso a largo plazo, si no hay una política de manejo de aguas, sí nos podría afectar, porque obviamente cada proyecto teniendo su propio pozo, pues va a ser una competencia de quién logra perforar más, quién logra perforarlo de mayor diámetro para obtener una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Y esto sí puede afectar eventualmente a las residencias que no tienen la posibilidad de tener un pozo específico, ¿verdad? No, y que de hecho ahora somos tantos ahora en Guatemala que cada vez los edificios son más y más y más bonitos, pero más grandotes, más lujosos, pero trae consecuencias, porque sí hay en zonas en donde de la capital que ya está afectando con el servicio de agua. Hablando de esto, Juan Pablo, ¿existe alguna ley que regule esto? Desafortunadamente no. En el sentido del agua, como es un recurso natural y es un recurso que también la perforación de los pozos también tiene una cierta incertidumbre, que no perforar un pozo garantiza que vamos a encontrar agua. Entonces es como una zona muy delicada y gris, que no ha tenido todavía una regulación que nos permita pues tener las reglas claras y poder medir a todos con la misma vara, ¿verdad? Estas leyes todavía están en análisis y todo, porque hay muchos factores a considerar, ¿verdad? Sí, porque podemos decir que pues lo que está abajo de la tierra no es de nadie, o sea, exacto, pues tenés tu terreno, pero de profundidad hasta dónde llega el terreno, ¿verdad? Correcto. Entonces, todo eso, y como lo que te comentaba también, al final los pozos buscan los mantos freáticos, no necesariamente las características de ciertos terrenos no permiten que haya agua. En las zonas, por ejemplo, de Santa Rosa, Barberena y así, son suelos rocosos que tienen una excelente permeabilidad. Ahí en ciertas zonas nunca se va a inundar, pero por la característica volcánica de los suelos que los conforman, el agua se va. Si has visto, la piedra volcánica es porosa, sí, es dura, pero porosa. Correcto. Entonces el agua se va. Entonces todas esas cosas son las que afectan eventualmente también las características de pozo, profundidades, capacidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta original, desafortunadamente no tenemos aún una ley de aguas, pero sí sería importante empezar a promoverla, ¿verdad? Juanpa, hablando siempre acerca de las leyes, pero ahora
yéndonos al lado de los monumentos y todas estas construcciones antiguas, ¿existe alguna ley que diga que hay que respetar estos monumentos? Sí, hay una ley del patrimonio nacional. Okay. Y sí hay leyes específicas y reglamentos que se aplican a ciertos sectores. Obviamente la ciudad de Guatemala es la que tiene más desarrollado el tema de lineamientos, reglamentos y etcétera. Por ejemplo, en el centro histórico, Guatemala está ordenada por el Plan de Ordenamiento Territorial, pero en el centro histórico se aplica un reglamento específico para el centro histórico en donde sí se regula, entre más cerca están los casas, edificios, etcétera, de la Plaza de la Constitución, de la Plaza Central, es más el cuidado que se tiene que tener hacia las intervenciones arquitectónicas. A medida que se va alejando de ese núcleo, pues ya hay una mayor flexibilidad en cuanto a lo que se puede hacer en los inmuebles, ¿verdad? Y es que en Guatemala, Juan Pablo, y esto lo platicábamos fuera de cámaras, ¿cómo es que han mezclado ese modernismo con lo antiguo, verdad? Correcto. ¿En Guatemala sí se mantiene eso? En Guatemala se ha tomado una línea más conservadora, lo podríamos llamar. En Europa, por ejemplo, sí se ha aplicado la arquitectura de contraste, que a la par de un edificio, no sé, renacentista, barroco, se construye un edificio tal vez de acero, hormigón, una cosa así. Pero en Guatemala hemos sido un poquito más conservadores y utilizamos más la línea de arquitectura de integración, que lo que se busca es que el elemento nuevo no cause un contraste significativo en su entorno. Entonces se busca más o menos mantener ciertas líneas, ciertas características de la arquitectura de la cual el bloque al cual se está integrando el nuevo inmueble, ¿verdad? Juanpa, ya casi para ir finalizando, a mí me surge una duda. Sí. Ya, porque ya mencionaste otros países y todo, ya a nivel Centroamérica, pues acá en Guatemala tenemos una gran cantidad de edificios ahora y pues claramente no tenemos el dato de cuántos edificios hay en Guatemala, pero si vos nos pudieras decir a nivel centroamericano, Guatemala, ¿qué lugar ocupa en modernismo? En cuanto a modernismo, ocupamos el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Panamá. Panamá tuvo la ventaja, le vamos a llamar, que durante el periodo que Estados Unidos tuvo la administración del Canal de Panamá, entonces muchas empresas norteamericanas tenían sus sedes, tenían a sus ejecutivos, tenían mucho personal en Panamá. Entonces Panamá también es un país relativamente pequeño en cuanto a extensión territorial, es un país muy alargado, entonces todos buscaban estar próximos al canal, entonces eso desencadenó la construcción vertical en Panamá. En Guatemala ocupamos el segundo lugar. Nosotros sí somos la ciudad tal vez más grande en Centroamérica como tal. Panamá nos lleva la ventaja en cuanto a cantidad tal vez y altura de edificios, pero Guatemala sí tiene una muy buena cantidad de edificios altos y que seguimos construyendo, ¿verdad? Sí. Costa Rica es el tercer lugar, pero por ejemplo, por hacer una relación, si Panamá tiene 100 edificios, Guatemala tiene 80, Costa Rica tiene 50, y no digamos Honduras, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Que casi El Salvador ahorita se está empezando a desarrollar un poquito verticalmente, pero para llegar al desarrollo que nosotros hemos tenido, pues serán un par de décadas todavía para que nos empaten o nos lleguen a superar, ¿verdad? Pues bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos con esta conversación. Por allá nos hicieron, yo le llamo la Roberto señal, le llamo yo cuando Roberto está ahí haciéndonos señas. Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad ahí de compartir
estos pequeños datos, ¿verdad? Y reflexionar un poquito de cómo ha sido el crecimiento de la ciudad, tanto horizontal, vertical y todas las características de la construcción. Pues bien, Juanpa, pues aprovecho el espacio ahorita para hacerlo público, también las veces que nos has apoyado con imágenes de dron y todo eso, porque esto de verdad que nos permite llegar de una manera más gráfica a nuestra audiencia y que puedan ver un programa más bonito. Así es que, Juanpa, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, Julio, y estamos aquí para servirles. Igualmente, sabes que Gente Guate y Jesús TV es tu casa para lo que necesites. Gracias. Y bien, amigos, entonces nosotros pues continuamos con más de Gente Guate. Pues bien, mi estimadísimo Robert, ¿qué te pareció toda esa información que nos compartió Juan Pablo? Sumamente interesante. Habían datos que yo no sabía, como por ejemplo lo de los yacimientos estos de agua, Sí. de cómo se extrae, bueno, el crecimiento que ha tenido la ciudad de Guatemala, esos edificios tan altos de apartamentos, como bien lo dijimos al principio, que se han vuelto unos apartamentos tan pequeños, pero al igual que en Europa o en Asia, ese ha sido el crecimiento vertical para poder albergar a tanta gente. Y es que, Robert, es parte de la vida moderna y es a lo que nos está ahorillando a las nuevas generaciones. La mayoría ahora necesitamos vivir cerca del trabajo. Ya no te das el lujo de decir, es que vivo hasta tal lugar muy aspiracional, por decirte el clima de San Lucas. Decir, es que vivo en San Lucas y la gente, qué bonito allá. Pero ese trayecto hasta donde trabajas se vuelve, o sea, ahí se va tu paz. Entonces, la mayoría de personas, la vida moderna, aparte que el joven ahora, muchos ya no quieren hijos, adoptan una mascota, y esta nueva forma de vida viene con estas nuevas adaptaciones. Tener tu perrijo, le llaman ahora, un gatijo, y las parejas se casan y pues la mayoría ya no piensan en tener una familia como antes, que era tu casa, con tu patio, tus animales. Ahora ya no. Con 8 o 10 hijos, que era sumamente. Bueno, pues la verdad ha sido un programa muy interesante. Queremos agradecer a Juan Pablo Samayoa, ¿verdad?, el arquitecto, quien ha tenido a bien pues compartir este conocimiento que él ha tenido. Y que pues detrás de cámaras hemos platicado también de otros trabajos que él ha estado haciendo para la conservación de algunos monumentos. Pues bien, Robert, entonces ya es momento de despedirnos. Por favor, usted siempre esté pendiente de nuestras redes sociales, que en los próximos días ya venimos con algunos programas muy deliciosos. Venimos con el fiambre, venimos con barriletes, si Dios nos lo permite. Así es que estaremos en 8 días nuevamente en su teléfono o en su pantalla o en su computadora, donde usted decida ver Gente Guate, porque recuerde que estamos también en las plataformas digitales. Así es que si Dios nos lo permite, hasta la próxima.